Efectivamente, bueno, vamos a otro asunto el día de hoy, porque efectivamente el día de hoy el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas dio a conocer que pues se instaló el comité para seleccionar a 5 expertos que integrarán la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de violaciones a los derechos humanos cometidos de 1965 a 1990. Y dos de quienes forman parte de este comité son Jesús Peña, de la ONU, Derechos Humanos, y Alicia de los Ríos, víctima, bueno, hija de una desaparecida justamente en la década de los 70. Y Alicia de los Ríos, Alejandro, pues que está desaparecida, fue integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre y fue desaparecida, como decía, hace más de 43 años por los cuerpos de contrainsurgencia del Estado mexicano. Su hija, que comparte nombre y apellido, ha comenzado a entrevistarse en calidad de testigos con algunos de los posibles perpetradores. Y le damos la bienvenida hoy precisamente a Alicia de los Ríos para pues preguntarle sobre este proceso que inicia, que es de una enorme relevancia porque involucra a un expresidente de la República que sigue vivo, Luis Echeverría. Bienvenida, Alicia de los Ríos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Álvaro, buenas tardes, paisano, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Pues muy atento. Yo creo que sería muy importante, Alicia, que le explicara a usted, a la audiencia, la trascendencia de lo que se anunció, la trascendencia de crear este órgano que se va a encargar de dar seguimiento a algo que ha sido una promesa permanente. Vienen gobiernos, se van gobiernos, vienen gobiernos, se van gobiernos y se instalan comités o comisiones o lo que sea y queda siempre flotando en la nada. Si nos puede ilustrar de qué se trata exactamente este comité, Alicia. Bueno, sí, claro que sí. La relevancia, por supuesto, el significado que tiene esta comisión, Alejandro y Álvaro, bueno, es que no nada más tendría que responder a las demandas de verdad y de justicia y de no repetición de las víctimas o de los familiares de las víctimas, ¿no? En este caso es un ejercicio que tiene gran relevancia, pero para el resto de la sociedad. Recordemos que si la sociedad no contempla la buena operación, la buena integración de un mecanismo como es el de la Comisión de la Verdad, que no demanda el resto de la sociedad que estas instancias den resultado, pues entonces puede volver a ocurrir lo que ha pasado con otras, ¿no? Es decir, resultados muy, muy escasos, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros esto implica un enfrentamiento con el pasado no resuelto, con el pasado reciente no resuelto. Y bueno, evidentemente para para una asamblea de diferentes colectivos, de familiares y de sobrevivientes, es muy importante porque tiene eco, es decir, las demandas, las voces de todas y de todos nosotros, pues ha tenido eco en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que ha sido nuestro principal interlocutor. Y bueno, ha tenido eco evidentemente también con el presidente de la República que firma este decreto presidencial donde crea mecanismos diversos para atender los diferentes ejes que nosotros estamos demandando históricamente. Y bueno, este proceso empezará, digamos, además de la publicación del decreto, empezará con la integración de una comisión
se van a seleccionar 5 personas que van a ser comisionados de la verdad, ¿no? Del esclarecimiento histórico que no se ha dado a este, pues, proceso tan complejo, ¿no? Ya ha habido, digamos que, investigaciones sobre responsabilidades o presuntas responsabilidades de personajes. Uno de ellos es Luis Echeverría y ocurrió a través de la Fiscalía Especializada creada en el gobierno de Vicente Fox y encabezada por el fiscal Carrillo Prieto. El problema es que no hubo, como si se exigió, si hubo una parte de sobrevivientes y de familiares de víctimas que exigió una comisión de la verdad. En este caso, ahora se materializa o se prevé materializar justamente para que 5 expertos investiguen a sabiendas de que muchos delitos que pudieron haberse cometido ya prescribieron. En materia de homicidio, por ejemplo, aunque sabemos que hay delitos que son imprescriptibles, como es desaparición forzada. Pero, ¿cuál es el cometido, el objetivo sustantivo de esta Comisión de la Verdad en la que van a trabajar estos 5 comisionados? Y diría yo, ¿qué características deben tener esos 5 comisionados? Y si van a ser honorarios o van a tener que cobrar un sueldo. Sí, gracias Álvaro. Mira, aquí es bien importante ver esta iniciativa de la Comisión de la Verdad, digamos, como una parte integral que tiene que ver, está relacionada con todos los demás mecanismos, ¿no? Como es el de la justicia, como es el de la memoria, el de la no repetición, el de reparación. Todo está integrado, pues, ¿no? Y hay que verla con una perspectiva histórica, porque quienes experimentamos la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, pues nos podemos acordar de diferentes situaciones que empezaron desde un principio, es decir, desde antes de nacer, ¿no? La propia FEMOS, por ejemplo, que no hubo una consulta general a los colectivos de familiares y de sobrevivientes. Si bien hubo un comité ciudadano formado por líderes estudiantiles, por sobrevivientes de algunas organizaciones e insurgentes, no hubo una consulta, digamos, al resto, ¿no? De los comités o de los colectivos. Eso es una. 2, y es muy importante, nosotros teníamos todo en contra con la legislación anterior a la reforma constitucional del artículo 1. Eso es súper importante, ¿no? Porque a nosotros había era la condición, o es fiscalía o es comisión, casi que escojan. Y ese escojan ni siquiera nos tocó a nosotros, ¿no? O sea, nosotros nos dijeron, ya hay una fiscalía, ¿la usan o la dejan? Hubimos quienes sí la utilizamos. Es decir, el caso que ya mencionabas, el caso de mi madre, pues es a consecuencia, evidentemente, de estos 19 años que hemos ejercido el derecho a la justicia desde que interpusimos la denuncia ante la FEMOSP, lo que hoy es la Fiscalía General de la República y tiene otras siglas, pero es ese caso empezado, ¿no? Entonces, habría que recordar que entonces era o fiscalía o comisión. En este caso, no. En este caso hay una comisión de la verdad que tiene como eje principal, propósito principal, el esclarecimiento histórico, es decir, ya, y además no va a empezar de cero, Álvaro y Alejandro, ¿no? No va a empezar de cero
porque justo en estos 19 años, además de un informe que hay a la sociedad de la FEMOSP, también se vinieron acumulando muchas investigaciones periodísticas, académicas, que han resultado en una, digamos, en una madurez sobre el estado de la cuestión, ¿no? Esta comisión ya no empieza de cero. Además de que se ha trabajado evidentemente mucho el fondo de la Dirección Federal de Seguridad, que está en el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, bueno, esas son las grandes diferencias que tiene ese ejercicio del 2002 con este ejercicio del 2021, ¿no? También habría que recordar que en la Fiscalía nos decían, no, espérense, aquí nada más estamos investigando las posibles responsabilidades, incluyendo la de Luis Echeverría, por ejemplo, pero en ese sentido no había una búsqueda de nuestros familiares. En este caso, ya con una ley general de desaparición como la que existe, ya hay todo un sistema nacional de búsqueda que está encargado de la búsqueda. Es decir, nosotros, imagínense, teníamos que escoger fiscalía o comisión, búsqueda o castigo. Entonces, además tenías que tener eso en tus hombros, ¿no? Porque tú habías elegido, no habías elegido, pero era lo que había, ¿no? Entonces, claro, esas son las grandes diferencias que hay entre el ejercicio de hace 19 años y el de ahora, y de hace 20 años. Y bueno, estos comisionados que se van a elegir y que es la noticia que da el subsecretario hoy día, la convocatoria tiene que estar ahorita a punto de estar yéndose, digamos, al periódico, al diario oficial de la Federación, porque es a partir de un decreto presidencial. Esta convocatoria que tiene que ver la luz entre las subsecuentes horas, ¿no?, del día de hoy o de la mañana de mañana, pues lo que está, a lo que está llamando es a la convocatoria de personas que sean idóneas para hacer este esclarecimiento histórico, sobre todo, ¿no? Este esclarecimiento que sobre todo ha sido tan complejo porque son un poco más de 5 décadas, ¿no?, donde documentos, actores, testigos, pues también han transcurrido el tiempo sobre ellos, ¿no? Los archivos, estamos en el entendido que no están disponibles todos los archivos de la represión, estamos en el entendido que los testigos no han dado su testimonio, ¿no? Los victimarios, quienes sobreviven a esas 5 décadas, pues evidentemente no han hablado lo que deben de decir, ¿no? Las instalaciones nunca han podido ser inspeccionadas. Entonces estamos hablando de personas independientes con una gran calidad moral en el mundo de los derechos humanos, de la defensa, de la promoción de los derechos humanos, gente que sepa de la contrainsurgencia. Evidentemente tenemos poco tiempo, si se consultó el decreto es muy poco tiempo, ¿no? Y esto no puede ser un campo de aprendizaje. Entonces justo estamos invitando a todas esas personas interesadas en hacer la diferencia, ¿no?, dentro de la propia academia, dentro de la propia promoción de los derechos humanos, activistas, dentro de los profesionistas que se consideran ideales, idóneos, a que participen de esta convocatoria, ¿no?, la cual deberá ser pública, claro, la cual, por supuesto, tendrá la opinión de los colectivos de familiares y de sobrevivientes y la asesoría técnica de la ONU, ¿no?, por supuesto. ¿Cómo aterrizamos, Alicia, en las nuevas generaciones? ¿Cómo aterrizamos esta necesidad de alcanzar la verdad y de garantizar la no repetición?
para darle alcance a nuevas generaciones de qué se está tratando, porque cuando hablamos, no, bueno, es otra comisión que va a buscar lo que pasó hace 40 años, pues sí, por ahí van a andar discutiendo, hurgando en papeles, buscando. ¿Cómo nos impacta ahora el alcance de la comisión? ¿Por qué es importante y por qué estaba dentro de las prioridades de este gobierno? Sí, yo creo, Alejandro, mira, yo soy madre de 2 adolescentes y tienes razón, que se diluya, que impacte, digamos, en el presente de toda esa juventud, de esta generación joven, es difícil. Yo lo que podría decir desde mi quehacer de docente, ¿no? En la historia, es que todos esos adolescentes, todos esos jóvenes, hombres y mujeres, y no específicos también, todos tienen miedo de salir de sus casas y no regresar, ¿no? Yo lo veo con mis hijos, lo veo con mis estudiantes, hombres, mujeres, todos tienen miedo de no regresar. Yo a esa generación joven le diría que ese miedo de desaparecer porque alguien lo sube a la camioneta, porque alguien se los lleva de donde tendrían que estar seguros, esa práctica no empezó ayer, no empezó en el 2006, ni empezó en el 94. Empezó a partir como práctica sistemática, empezó contra los jóvenes en la década de los 60, ¿no? Y lo terrible es que le implementó las autoridades que tenían que haber brindado esa seguridad a esa generación juvenil, por más rebelde, por más protestas que se hicieran, esas autoridades tuvieron que respetar la certidumbre de vida, de libertad de toda esa generación joven que hoy estamos buscando 50 años después, ¿no? Ese ejercicio terrible, uno de los peores delitos que hay en el mundo, se implementó en nuestro país por las propias autoridades, empezando por el mandato de los presidentes. Si hoy la juventud es temerosa de ser víctima de la desaparición, porque cualquiera lo escuchamos, cualquiera, Alejandro y Álvaro. El otro día a una amiga mía la detuvieron unos tránsitos y la quisieron esposar y dijo, en ese momento me van a desaparecer. Es decir, ya no es nada más una idea que tiene un opositor de gobierno, ¿no? Ya es general. Entonces, justo la impunidad, la inseguridad que vivimos hoy es a consecuencia de no responder esas preguntas de hace 50 años, ¿no? ¿Dónde están y quiénes fueron? ¿No? Claro. El 5 de enero de 1978 fue la última vez que se supo de tu mamá. 1978. Estamos hablando de hace 40 años. 43. 43 años, efectivamente. Y en aquel momento el presidente de México era José López Portillo. Había sucedido a Luis Echeverría. López Portillo ya murió, pero Echeverría sigue vivo. Y a mí siempre me llamó mucho la atención porque en la consulta de los expresidentes que hubo apenas hace unos meses, pues no se incluyó a otro presidente que estaba vivo, que es Luis Echeverría, a quien inclusive fue encontrado responsable por la Fiscalía y de la FEMOS, encabezada por Carrillo Prieto. Ahora, finalmente, de lo que se trata es de que haya, pues sí, verdad, también justicia, por supuesto, pero difícilmente una comisión de la verdad va a conducir a acciones penales, como en el caso de Luis Echeverría, además por ser un hombre que pues ya tiene una edad muy avanzada. Pero a Echeverría le tocó un periodo brutal, no solamente como presidente de la República, sino como secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz.
Y es un hombre que ahí sigue, que inclusive yo recuerdo cuando la comisión del 68 lo fue a entrevistar a su casa de San Jerónimo, cero, como es hablar como una pared, él no se le pregunta y responde otra cosa. Pero Echeverría indiscutiblemente tiene que formar parte de esa comisión de la verdad, del informe que derive de esa comisión de la verdad, sobre la responsabilidad histórica en muchos asuntos de represión, no solamente en homicidios, sino en desapariciones, Alicia de los Ríos. Sí, Álvaro, yo concuerdo contigo. Ahora, lo que yo quisiera decirles al auditorio es que, es decir, nosotros hemos concentrado muchos esfuerzos en las denuncias de, digamos, de los dirigentes del país, ¿no? En este caso, yo no sería quien, los comisionados, las comisionadas, tendrán que elegir la ruta ideal, ¿no? ¿Dónde empezamos nuestro trabajo? Es decir, ellos tendrán que decirlo, ¿no? Ellas. Pero en ese sentido, yo diría, no podría excluirlo, por supuesto, pero si se fijan, tú ya bien lo dijiste, hay carpetas de la averiguación previa sobre el 2 de octubre de 1968, sobre el 10 de junio de 1971, donde a él se le acusó de genocidio, donde constan todas las diligencias, las declaratorias que se le hicieron tanto en la fiscalía, que estaba ahí en Reforma, ¿no? Como las de su casa, junto con otros, ¿no? Como Martínez Domínguez, un montón de gente que ya murió. Además, todas esas se hicieron entre el 2002 y 2003. Es decir, tenemos una serie de actuaciones que ya se hicieron y que ya está comprobada la responsabilidad, por más técnica jurídica de sus defensores frente a todos los juzgados de distrito y las negativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de retomar el tema hasta el año 2006, ¿no? Ya cuando queda liberado por los juzgados de distrito en el 2015, es decir, si se fijan, incluso no tenemos los ojos, Álvaro y Balzano, ¿no? No tenemos los ojos en un poder que ha sido indulgente frente a estas comunidades, que es el Poder Judicial, ¿no? Todos estos jueces, antes o después de la reforma constitucional, se negaron a poder incluso ser creativos y decir, estos sujetos sí cometieron crímenes de lesa humanidad. Cuando en la consulta, que bueno, yo no soy parte de gobierno federal, no sabría decir por qué no está Luis Echeverría. Evidentemente fue un error, porque la consulta también tuvo un valor simbólico, ¿no? Y debió estar. Pero cuando se dice, los derechos no se consultan, se hacen, por favor, que nos lo digan a nosotros que somos veteranos en esto, después de 4 o 5 décadas, diciéndoles a los jueces y a los ministerios públicos, oigan, estos son los culpables, ¿no? Entonces, es decir, tenemos figuras como Echeverría, tenemos figuras, insisto, como Martínez Domínguez, como Nazar Haro, como un montón, Luis de la Barreda, que ya están en esas averiguaciones previas, y lo que nosotros estamos diciendo es, está bien que ellos estén, por supuesto, son parte de ese esclarecimiento histórico, pero ¿qué pasa con los que continúan vivos y nunca han hablado? ¿Qué pasa con los integrantes del ejército que estuvieron en el campo militar número 1 o en pie de la cuesta y supieron y estuvieron en esos lugares de detención, eliminación, ¿no? Entonces, me parece que también hay que retomar, pero también hay que avanzar, por supuesto, ¿no? Echeverría es un hombre confeso, igual que Díaz Ordaz, cuando dijo, yo soy el culpable, estaba confesándose, es un asesino confeso. Díaz Ordaz es un asesino confeso que lo blindó ese Congreso de vergüenza que se paró y le aplaudió,
en ese informe, ¿no? Pero Claro. hay que continuar con quienes no han hablado. Ese es el gran reto de esta comisión, lo que tendría que hacer. ¿Quiénes no han hablado? ¿Quiénes no han dado su testimonio? Que fueron quienes operaron las detenciones, desapariciones. Pues sí, Alicia de los Ríos, vamos a seguir pendiente de la evolución, de la integración de esta Comisión de la Verdad y por supuesto de su trabajo. Y vamos a seguir en comunicación. Muchas gracias por informar de este asunto que nos parece de enorme relevancia y pues si nos das oportunidad seguiremos consultándote al respecto. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Yo creo que es responsabilidad de todos la difusión, la convocatoria a este proceso. Este proceso no puede ser, digamos, no puede dejar su publicidad, no puede dejar, no todas las cualidades que debe tener un buen proceso para que tenga resultados contundentes. Gracias a ambos. Al contrario, muy buenas noches. Gracias, muy buenas tardes, noches.